Hola mis amigos, les agradezco que estén aquí en Penumart y como siempre les envío mis saludos desde Noruega. Saludos especiales a todos los que siguen el canal desde México, que no se deja quitar el primer lugar, seguido por Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Colombia, Uruguay, Japón, Perú, Bolivia, Suiza, Noruega, Australia, Guatemala, Italia y Cuba. Los menciono a todos los países que me salen aquí. No sé si hay algún país que no salga en los reportes que me da YouTube, pero sí quiero agradecerles a todos los que están aquí en nuestra familia. Hoy comenzaremos el tema de la numerología del espíritu, un tema que yo encuentro fascinante y que es el último tema del módulo 1 de este taller, Tu libre transformación paso a paso. Si no has visto los talleres anteriores, pues yo te invito, te recomiendo que los veas. Ahí hablamos sobre la numerología pitagórica y cubrimos temas como el pináculo numerológico y la numerología del nombre. También hablamos de algunas de las vibraciones que encontramos cuando realizamos estos estudios. ¿Mm? Así que ya sabes, ahí está el canal con todas las cosas para que lo puedas chequear cuando tú quieras. Entonces, nuestro plan para este encuentro tendrá una pequeña introducción a la numerología del espíritu. Veremos los 5 cuadrantes que en ella se consideran, cómo se calculan, analizaremos las implicaciones de las coincidencias entre cuadrantes y una vez que hayamos terminado esto, pues ya estaremos listos para ver las palabras claves de cada número, las características de cada vibración, tanto positivas como negativas, y las metas de vida. Concluiremos este taller con un ejemplo de la numerología del espíritu para concluir finalmente con este ciclo de autoconocimiento y ver lo que veremos en el próximo taller. Este encuentro, sin embargo, lo dividiremos en dos y lo continuaremos luego la próxima semana. Según los numerólogos, existe una coincidencia entre dos numerologías milenarias, una que viene del Oriente y a la que se le conoce como numerología tántrica, y otra que es la numerología Onkinkai, que procede de la tribu Yokara. Esta tribu está ubicada en Sudamérica, entre Brasil, Perú y Bolivia, y se ha mantenido libre del contacto con el mundo moderno. Su legado, sin embargo, lo podemos estudiar en libros como Numerología de Onkinkai, del autor Ander Amas Gómez, quien a su vez recibió la guía del maestro ascendido Kurt Hoby. Esta numerología nos va a ayudar a comprender cómo el espíritu se mueve. Entonces, mientras la numerología pitagórica nos da un perfil de personalidad, la numerología del espíritu nos permite conectarnos con la energía que hay en nosotros, siendo nosotros seres de luz. Entonces, habiendo dicho esto, veamos cómo esta numerología se realiza, lo que nos enseña y seamos capaces de ver cuán lejos o cuán cerca estamos de lo que nos propone la numerología del espíritu. En esta numerología calculamos 5 números a partir de nuestra fecha de nacimiento. Estos números que calculamos se ubican en 5 cuadrantes que se relacionan. A los de la extrema izquierda, que son los cuadrantes 1 y 2, se les referencia como los cuadrantes menos menos. Estas posiciones nos indican energías que tenemos que desarrollar. Y allí aparecerán la esencia y el ego o número de la personalidad. En los de la derecha se ubican energías que se consideran positivas y serán
facilidades o herramientas que potencialmente podremos utilizar. En el cuadrante 3 se pone un regalo que puedes recibir. Y en el cuadrante 4 se pone el número de vidas pasadas, que es algo que ya traes contigo. Al quinto cuadrante no se le pone signo y en él se ubica la misión de vida, que es para desarrollarla siempre en positiva. En esta numerología no vamos a hallar números maestros, pero sí vamos a tener 11 vibraciones diferentes. O sea que los números se reducirán a un dígito cuando se trate de números mayores que el número 11. Y de lo que se trata es de sacar la maestría, el brillo de cada uno de estos números. Veamos entonces, mis amigos, cómo se calculan cada uno de estos cuadrantes. Bueno, el cálculo de la esencia se basa en el día de nacimiento. Así que reduciremos a un dígito todos los números entre el 12 y el 31 de la misma manera que lo hacíamos anteriormente cuando vimos la numerología pitagórica. Los demás, o sea, del 1 al 11, bueno, pues se quedan así. Ojo que hablamos del número del día de nacimiento, no del número en que se nos haya registrado. Este número de la esencia, ¿qué nos dice en esta numerología? Nos habla de cómo somos en nuestro interior, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cuál es nuestra motivación en esta existencia. Cuando las personas están alegres y están positivas, pues sacan toda la positividad de su número. Y cuando están negativas, pues todo lo contrario. Fíjense que no estamos hablando de cómo tú te proyectas cuando estás negativo o cuando estás positivo, sino de cómo tú estás por dentro, donde nadie puede mirar, ahí donde solo tú llegas. Entonces tenemos, en este caso de la esencia, que en el caso de las personas que hayan nacido un día 10, no siempre su esencia se va a corresponder con el número 10. Pudiera ser que tuvieran una esencia número 1. Y esto se determinará por el temperamento de la persona. Cuando veamos las características de los números, veremos que el 1 y el 10 tendrán características bastante diferentes. Lo primero que notamos aquí es que en esta numerología el número de la personalidad o ego coincide con el número de mes de nacimiento, que sabemos que en la numerología pitagórica se correspondía con el número del karma. En este caso, este número nos habla de nuestra parte externa, de cómo nos proyectamos con el mundo, de cómo nos relacionamos con él, pero también nos habla del karma. Y recordemos que el karma es aprendizaje y no castigo. Entonces, tenemos que este cuadrante también nos marca una posición que es negativa. Sin embargo, al ser lo que yo quiero que el mundo vea de mí, consciente o inconscientemente, usualmente expresamos las características positivas de este número. O sea, que el número del karma lo vamos a estar desarrollando y lo vamos a usar como nuestra carta de presentación ante el mundo. Aquí en el tercer cuadrante tendremos una joya que está oculta. Es un regalo de Dios, del universo, del creador, de un king, según la creencia que tengas. Te la da para enfrentar la vida. Pero según este conocimiento milenario, este regalo nos dura una sola vida. Así que si no lo usas, lo perdiste sin haberlo usado.
se te escapó. Y lo interesante es que para recibir este regalo no basta con saberlo calcular, tendremos que pedirlo. Muchas veces, entonces, esto va a pasar inadvertido y solo algunos serán capaces de activarlo. ¿Cómo hacer para activarlo? Primero, debes saber cuál es tu regalo. Lo calculas sumando los 2 últimos dígitos de tu año de nacimiento. Identifícate con la positividad de ese número, visualízalo y antes de dormir, pídele a la creación que te entregue tu regalo. Una vez que este regalo haya sido concedido o activado, pues tendrás una herramienta súper poderosa para que todo fluya mucho mejor en tu vida. Según numerólogos de gran experiencia, todos aquellos que trabajan a conciencia en sí mismos lo activan. Y al ser un regalo de Dios, del universo, de la Madre o del Padre Superior, de Onkin o de como tú lo quieras llamar, pues siempre recibirás la parte positiva de esta energía. En el cuarto cuadrante se ubica el número de vidas pasadas, que se calcula a partir del año de nacimiento. Esto nos dice lo que hemos venido cultivando en las últimas vidas y se habla de alrededor de 20 encarnaciones. Ahora, el hecho de haber trabajado en la integración de esa energía durante varias encarnaciones no implica para nada que todo lo que traigamos en este número sea solamente positivo, pero sí podemos afirmar que se destacarán más los aspectos positivos que los aspectos negativos de ese número, ya sea de cara hacia el interior o de cara a tu relación con el mundo exterior. Estos aspectos se reflejarán en tus virtudes, cualidades, defectos y problemáticas a manera de reflejos. Algunos numerólogos no utilizan el término de reencarnación, sino de herencia familiar para aquellos que no crean en las reencarnaciones. En nuestro último cuadrante, pondremos nuestra misión de vida o sendero de perfección. Es el plan divino que vinimos a cumplir. Este número nos habla del camino a seguir para alcanzar nuestra realización espiritual. Cuando sintonizamos con nuestro propósito superior, se nos abren todas las puertas al amor, la prosperidad, el éxito en todas sus manifestaciones. El camino que sigan cumpliendo su misión de vida estará entonces lleno de paz, de armonía, donde todas las cosas fluirán sin nada que las detenga. En esta posición solo hablamos de los aspectos positivos del número o la vibración que ahí tengamos, ya que la misión de vida siempre es positiva. O sea, que la misión será vivir la positividad del número que obtienes en esta posición. Y para calcularla, lo que haremos será sumar todos los dígitos de nuestra fecha de nacimiento. O sea, día, mes y año completamente. Podremos encontrar números que se repitan en distintos cuadrantes. Algunos de ellos tendrán una implicación positiva, otros marcarán un enfrentamiento a fin de actitudes o comportamientos, entradas en otro nivel de evolución en nuestro camino espiritual. Entonces, la existencia o ausencia de coincidencias nos indicarán cuándo tendremos que trabajar más o menos con las distintas energías que nos aparecen en nuestra numerología espiritual. Los números que no tengan parejas y que estén ubicados en nuestros cuadrantes negativos
habrá que trabajarlos entonces aún más. Cuando digo que no tengan pareja, quiere decir que este número no nos aparezca en otro de estos cuadrantes. Veamos entonces qué nos dicen las distintas coincidencias entre cuadrantes. La coincidencia de los cuadrantes 1 y 2 nos habla de una persona auténtica, transparente, sin ningún doblez. Son personas que no usan máscaras y por lo tanto las características que reflejarán su número de esencia serán los aspectos positivos de ese número que se repite en esencia y personalidad. Ellos se muestran al mundo realmente como lo que son. Como es adentro, es afuera y viceversa. Siendo su esencia y su ego el mismo número, pues no hay ningún conflicto entre estos dos números. No hay nada que aparentar. En realidad, el ego es su propia esencia. Si la coincidencia ocurre entre la esencia y el regalo de Dios, estamos hablando de una oportunidad de vida especial. La activación de ese potencial dependerá de que la persona conscientemente le solicite al Creador su regalo. Cuando esto es concedido, se activará permanentemente durante esta encarnación todo lo positivo de ese número que tenemos en esencia. Discúlpenme. Esto nos dice que el número en esencia, aunque está en un cuadrante negativo, se volverá positivo por voluntad de Dios o como ustedes quieran llamarle. Por lo que a partir de ese momento, el trabajo con ese número disminuirá y se convertirá en una facilidad más en tu vida, en una herramienta, por así decirlo. Vamos a ver entonces qué pasa si la esencia coincide con el conocimiento de que traemos de otras vidas. Pues aquí entonces la persona podrá elegir libremente cómo quiere expresar ese número, si en positivo o en negativo. ¿Por qué? Porque recuérdense que si lo trae de otras vidas, tiene un gran conocimiento de esa energía, tanto en el positivo como en el negativo. Pero al traerlo de vidas pasadas, ya sabemos que la negatividad que se muestre va a ser mucho menor que si el número apareciera solamente en esencia, ya que ha dedicado varias encarnaciones a la integración de ese número o de esa energía. O lo que es lo mismo, que le falta muy poquitico para integrarlo completamente y alcanzar la maestría de ese número de esencia. Si la esencia, por otra parte, coincide con tu misión de vida, cuando estaríamos hablando aquí de cuadrantes 1 y 5, el trabajo entonces de autoconocimiento va a ser muy importante en esta encarnación. Recuerden que la esencia nos habla de un trabajo interior. La misión de vida nos habla de un trabajo consciente para sacar la positividad del número objeto de misión de vida. Entonces hablamos de una realización integral de vida. Veamos ahora las coincidencias del número del ego y karma con los distintos cuadrantes. Ya vimos el caso del espejo en la diapositiva anterior, por lo que no lo tenemos que repetir. ¿Está bien? Entonces, si los cuadrantes 2 y 3 coinciden, esta persona se expresará a través del número de su ego con una dosis variada de negatividad y positividad. Recuérdense que el ego está muy relacionado con cómo nos mostramos al mundo
y la persona tratará de mostrar por lo general lo mejor de sí. Ahora, cuando la persona desde un estado de conciencia solicite su regalo, ¿qué va a pasar? Pues que dejará de aparentar e integrará realmente en su persona las características positivas de este regalo divino. El disfraz desaparece, convirtiéndose esa positividad en una parte íntegra de la persona. Tener el mismo número en los cuadrantes 2 y 4 nos está indicando que este camino ya ha sido recorrido. O sea que las características, las cualidades, los reflejos que ya han sido integrados no necesitan volverse a trabajar. O sea, la persona no necesitará trabajar nuevamente en esta integración. Sabemos que al tenerlo en el número de vidas pasadas, será predominantemente la positividad de este número lo que se refleje o lo que se manifieste. La persona podrá asumir que el número es suyo por derecho de conciencia y simplemente enfocarse en su esencia, que es lo que ha elegido desarrollar en esta encarnación. Enfocarse en traer la positividad que ese número representa. De lo contrario, la persona seguirá creyendo que es lo que fue en vidas pasadas y se presentarán fuertemente características de vidas anteriores, cosas que ya vivió y que no necesita repetir. Si coinciden los cuadrantes 2 y 5, estamos en presencia de otro caso también muy interesante, pues resulta que la misión es desarrollar el mismo número que tenemos como número de personalidad. Así que la positividad de este número del karma y el ego va a impulsar la realización de la misión. Y al asumir el propósito superior de la vida, o sea, su propósito superior de vida, o lo que es lo mismo, su misión de vida, la persona dejará de aparentar e incorporará en conciencia la positividad de esa energía que utiliza para relacionarse con el mundo exterior. Aquí en el cuadrante 3 nos faltarían por ver las coincidencias con el 4 y el 5, porque las demás ya las vimos. Entonces, la coincidencia de los cuadrantes 3 y 4, que se corresponden al regalo y al número de vidas pasadas, nos hablarían de la presencia de una gracia celestial. Imagínense, obtendremos la positividad absoluta de nuestro número de vidas pasadas una vez que seamos capaces de recibir nuestro regalo. Lo que aprendimos en vidas pasadas se integrará con un 100% de aspectos positivos que vendrán a colaborar con tu misión de vida presente. Y esto, caballero, se dice que ocurre en casos excepcionales. Pero espérense, todavía falta más, porque si lo que hacen, si los que coinciden son tu regalo y tu misión, pues estamos hablando de el consentimiento de Dios. Esta persona, al solicitar su regalo, podrá cumplir su misión de la mejor manera posible, sin ningún esfuerzo, sin obstáculos. Y esto tendrá una influencia muy bonita y muy placentera en el ritmo de su vida. ¿A que esto es simplemente maravilloso?
Aquí solo nos queda por ver la coincidencia de los cuadrantes 4 y 5, en cuyo caso hablamos de repetición de aprendizaje. Es decir, que a diferencia del caso en que coinciden los cuadrantes 1 y 4, donde la persona continúa repitiendo vida y yendo alternativamente de lo positivo a lo negativo, pues en este caso se trae un aprendizaje muy elevado del lado positivo del número y nos resta solo un pequeño empujoncito, un pequeño por ciento de integración. Entonces se viene a aprender este porcentaje minúsculo que no se aprendió en vidas pasadas. Una vez que se asuma la misión, tanto en este caso como en el otro, pues se manifestará la positividad del número al 100%. Es en el caso de que tengamos esta coincidencia y solo en este caso en que estamos hablando de repetición de una vida. Entonces, bueno, mis amigos, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Les deseo un buen disfrute de este video, que comiencen a calcular su numerología del espíritu, que comiencen a ver si tienen algunas coincidencias, dónde las tienen, si no las tienen, cuáles energías serán las que más tengan que trabajar. Y entonces la semana que viene continuamos, donde veremos cada uno de los números, cada una de las vibraciones, etcétera, y para dar culminación a este encuentro. Gracias por llegar hasta aquí y te espero nuevamente. Chao.